Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a preparar esta rica receta. Es un caldo de camarón que está para chuparse los deditos. Una receta fácil, pero muy rica que les prometo les va a fascinar. Y sin más que decir, comenzamos. Y comenzamos con la receta. Conforme vayamos desarrollando la receta, yo les voy a ir mencionando los ingredientes que vamos a ir utilizando y también en la pantalla van a estar apareciendo los ingredientes escritos para que ustedes puedan tomar nota. Miren, acá en un sartén caliente pusimos el aceite. Yo estoy utilizando aceite de oliva, pero usted puede utilizar el aceite de su preferencia. Medio pimiento o chile verde, un chile guajillo, un chile ancho, de 4 a 5 tomates, 8 ajos, media cebolla, una rama de apio y alrededor de 15 ramitas de cilantro picaditas. Estos ingredientes los vamos a estar cocinando entre 5 y 7 minutos a temperatura media alta y vamos a estar buscando que ellos se suavicen o que formen un tipo sofrito como lo están viendo en este momento en su pantalla. En este momento le voy a estar agregando pimienta y sal al gusto y también le voy a poner 4 hojas de albahaca fresca. También pueden utilizar la albahaca seca que también le va a dar un buen sabor. Y vamos a esperar a que estos ingredientes se suavicen un poquito más y cuando ya se vean así de esta manera y los chiles estén ya suavecitos, es momento de llevarlos a la licuadora. Ya tengo los ingredientes acá en la licuadora y le voy a poner suficiente agua hasta cubrir los ingredientes que pasamos en el sartén. Le voy a estar agregando media cucharada de orégano, una cucharada de perejil seco, una cucharada también de camarón y vamos a licuar muy bien. Vamos a reservar y ahora en un sartén donde vamos a preparar el caldo vamos a agregar una cucharada de aceite de oliva, un cuarto de cebolla picadita y 2 ajos picaditos también. Estos los vamos a estar sofriendo así súper rapidito, nada más para que suelten su sabor, pero que no se les vaya a quemar. Inmediatamente vamos a pasar por un colador la salsa que acabábamos de licuar y vamos a sacar toda esa esencia de esa rica salsa que hemos preparado. Yo le voy a agregar un poco más de agua, es quizás medio litro de agua que le voy a agregar para terminar de sacar el sabor delicioso que está aquí en el colador. Recuerden, ya la cantidad de agua es a su gusto. Si usted quiere dejar su sopa espesa, entonces no le ponga mucha agua. Estamos buscando sacar estos residuos, pues no los queremos en la sopa. Y vean, acá ya está el caldo. Delicioso, huele riquísimo, pero ahora es momento de agregarle las verduras. Yo tengo por acá 3 papas y 3 zanahorias cortadas de esta manera y son las verduras que voy a estar utilizando para este caldo, pero ustedes pueden utilizar las verduras de su preferencia. Pueden ponerle elote, calabacitas, ayotes, ejotes, güisquil, lo que ustedes quieran. Ahora la voy a dejar ahí a que rompa hervor. Mientras eso pasa, voy en un sartén a poner media cucharada de mantequilla, 800 gramos de camarones, media cucharadita de polvo de ajo y media cucharadita de polvo de cebolla. Esto lo hago para darle más sabor a los camarones por separado. Yo estoy utilizando 2 tamaños de camarones. Este paso es muy importante porque le da un sabor delicioso a su caldo. Le voy a agregar un poco de pimienta y no los voy a cocinar mucho tiempo. Lo más será unos 3 minutos nada más para incorporar estos ingredientes a los camarones. Porque es importante que no se cocinen bien en este momento porque a la hora de ponerlo en el caldo allá se van a terminar de cocinar. Y ahora que ya los tenemos acá listos y bien sazonaditos, miren, acá está ya el caldo hirviendo. Ya hirvieron por lo menos unos 20 minutos estas papitas y estas zanahorias y ya están a punto de ablandarse, pero no están blanditas totalmente. Si ven, yo estoy acá cortándolas con un cuchillo para mostrarles que todavía no están totalmente blanditas. Les hace falta unos 10 minutos más o menos para que se ablanden. Entonces es momento de agregar los camarones y le voy a agregar 3 hojas de laurel y también unas ramitas de cilantro para que le terminen de dar un sabor delicioso al caldo.
Y ya en este punto solamente vamos a rectificar el sazón con sal y con un poco más de consomé de camarón. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar ahí por 10 minutos y va a estar listo este caldo de camarón para disfrutarlo. Y el día de hoy quiero saludar a Morena Rivera, a Concepción Sosa, a Daniela Molina, que son nuestras seguidoras fieles en nuestra página en Facebook, y les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por ver nuestras recetas, por compartirlas, por siempre estar pendiente de nuestro contenido. Y este rico caldo lo vamos a acompañar con chile jalapeño, cebolla, cilantro picadito, un buen poco de limón y qué más les digo, a disfrutar este rico caldo de camarón. Si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse a este su canal de cocina. Recuerden dejarme sus comentarios qué tal les pareció la receta, regálenme un me gusta y por supuesto compartan nuestras recetas y síganos en nuestras redes sociales. Tenemos TikTok, tenemos Facebook y también tenemos Instagram. Muchas gracias por ver esta receta hasta el final, disfruten porque queda deliciosa. Yo los espero muy pronto en una próxima receta. Bendiciones.